Buenas tardes, mi nombre es Daniela Molina y hoy voy a tratar 3 puntos sobre el texto El Jardín de los Cerezos. El primer punto es el tema, y el tema es el pasado, ya que los personajes solo viven en el pasado. El segundo punto, muy importante, es la historia o la trama. La historia se desarrolla en Rusia en pleno siglo XIX. Una familia rusa, a pesar de su mala administración económica, queda completamente en bancarrota. Y esto tienen que vender su hacienda y la terminan perdiendo, lo cual esto genera un conflicto. O más bien, o mejor dicho, eso es el conflicto, la pérdida total de la hacienda. Una familia en bancarrota pierde completamente su hacienda. Los personajes, al vivir solo del pasado, no son capaces de resolver este conflicto que sucede. Entonces simplemente les vale, se terminan yendo y no resuelven el conflicto. Bueno, esta historia para mí es muy importante ya que se divide en 4 actos. El primer acto es un reencuentro de la historia, o sea, nos platican el conflicto, de qué va a tratar la historia. El segundo acto, no muy diferente al primero, solo lo relevante es que los personajes hablan por primera vez, es lo único relevante. En el tercer acto se presenta la subasta, lo cual no vemos la subasta, solo nos cuentan lo que sucedió en la subasta. Y bueno, como ya lo había dicho al principio, no hay solución a esto, la terminan perdiendo para ganar un poco más de dinero. Y en el cuarto acto y el último son las consecuencias de ese conflicto. Y como ya también lo había dicho, todos los personajes se terminan yendo, no hay solución, se presentan las consecuencias y eso es todo. Bueno, ahora voy a hablar del tercer punto, y es porque Chakov, autor del texto, lo considera una comedia. Para empezar, la comedia son partes que conforman el drama. El drama puede o no tener resolución a ese conflicto. En este caso, no hay solución. La comedia, una característica fundamental es que se enfrenta a problemas de la vida cotidiana, como lo vemos en el texto. Una familia sin dinero quiere vender un bien. Algo importante también es que ese mismo problema de vida cotidiana lo tiene que enfrentar provocando un poco de risa al lector o al público. En lo personal no provoca ninguna risa ni diversión. Bueno, la vida de los personajes en la comedia suele ser vida inútil, solitaria, incluso hasta tediosa. Estos personajes son incapaces de comunicarse entre ellos mismos y sin posibilidad de cambiar su sociedad, aunque sepan que ellos están mal. En el texto vemos que unos personajes la quieren vender, otros dicen que no, pero los que dicen que no la terminan vendiendo. Entonces no hay mucha comunicación fluida entre ellos y a pesar de que están mal, no son capaces de cambiar su sociedad ni hacer un cambio de ellos mismos. También algo importante que se considera en la comedia es el tono de los personajes, la forma en cómo hablan. Por ejemplo, unos son muy solitarios, otros son muy callados, otros inclusivamente no dicen nada más que 2 palabras. Entonces no causa mucha risa, es falta de seriedad. Alguien que falta mucha seriedad es un Yasha. No provoca risa, al contrario, todo el tiempo está diciendo cosas incongruentes. Gaev y Rabeskaya, que son personajes principales en el texto, ya que son los dueños de esta hacienda, al principio no quieren venderla, sufren porque la van a vender. Y después, cuando ya la venden, no sufren nada, al contrario, les quita como un peso de encima, están muy calmados, son muy felices y eso genera incongruencia al lector. También, por ejemplo, Lopajin es otro de los personajes principales. Al principio intenta salvar la hacienda, es el que se opone principalmente. Y después, al momento de que ya la van a vender, es el primero en talar los árboles. Entonces también encontramos más incongruencia en el texto. Otra cosa importante es el destino trágico de estos personajes. Eso es en la comedia. También es la incorrecta organización de la vida que llevan. Con esto me refiero a que ellos saben que está mal la organización administrativa, la economía o lo que llevan y por eso es incorrecta la vida.
Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias.